Buenos días, profe. Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, sí, señor. Bueno, chévere, eso me encanta. ¿Qué más de nuevo? ¿Cómo estás, Valentina? ¿Cómo está John Suárez? ¿Cómo está Paula, Daniela? Bien, profe. Bueno, chévere, chévere, chévere que estén bien. Démosle un momentico más mientras llegan nuestros otros compañeros y continuamos o empezamos con la clase de hoy y continuamos el tema que veníamos viendo eh, en la sesión de ayer. Hoy vamos a trabajar todo lo que es la investigación de accidentes e incidentes laborales. Entonces, démosle chancecito a los compañeros que alcancen a llegar a la clase y ya continuamos. ¿Listo, muchachos? Hace mucho o hace mucho. Bueno, muchachos, Buenos días. buenos días. ¿Cómo están? Ahora ya estamos más, ya llegamos a nuestra clase y entonces vamos a eh, empezar la clase de hoy. Buenos días, muchachos. Nuevamente, Buenos hoy días. ya estamos el día viernes. Viernes, hoy es 19. Así hoy es el día del día sin IVA. ¿Sí? Hoy es el día 19, rebajan el 19% y hay COVID-19. Entonces todo está en 19 hoy. 19 de junio, son las 8:03 de la mañana. Empezamos la clase de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Técnico de Salud Ocupacional de la Institución Universitaria de Colombia. Muchachos, buenos días. Para mí un placer saludarlos y agradecerles que estén eh, en la clase el día de hoy. Bienvenidos, muchachos. Chévere que participen de esta clase, chévere que participen de esta actividad. Y permítanme, ya continuamos con la clase, le doy admisión a unos compañeros que están llegando. Permítame ya los... Ya comenzamos, vamos a mirar. Profe, qué pena que John está en la clase, pero que tuvo que contestar una llamada del doctor de la cirugía. Sí, Entonces, que él se demora un poquito, pero pues que él está ahí en la clase poniendo atención. bueno, listo. Lo importante es que esté en la clase. Profe, lo mismo Juliana, que ella no se puede conectar hoy porque tiene muy lento el internet y lo están revisando. Tiene problemas con el internet y lo están revisando. Listo. Entonces, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Habíamos visto ya todo lo que era el sistema de gestión. Habíamos hablado todo el sistema de gestión y vamos a empezar con el tema de la investigación de accidentes laborales. ¿Cierto que sí, muchachos? Entonces, ¿ya están viendo la diapositiva del día de hoy?
Sí, señor, profe. Ya les agrandó la pantalla y listo. Entonces, el tema del día de hoy son los accidentes laborales. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. Tema importante para nosotros, tema crucial para nosotros, porque de esto depende mucho el éxito de nuestro trabajo. Porque cuando nos enfrentemos a una eventual situación de un accidente de trabajo, nosotros tenemos que saber cómo vamos a reaccionar ante una situación de estas. Nosotros tenemos que saber cómo nos tenemos que enfrentar ante una situación de estas. Entonces, empecemos por conocer unos conceptos básicos de lo que es un incidente de trabajo y lo que es un accidente de trabajo. Considero, muchachos, que ustedes ya manejan esa terminología, aparte de que en algún momento de la clase habíamos hablado y habíamos hecho un ejercicio que consistía en analizar unos conceptos sobre, discúlpeme que se me desconectó el computador, analizar unos conceptos sobre temas de salud ocupacional. Por ejemplo, ¿quién me puede decir la diferencia que existe entre un incidente de trabajo entre un incidente de trabajo y entre un accidente de trabajo? ¿Quién sabe esa? Pues tú ya habías dicho que el incidente era cuando son los casi y peligro es cuando se ocasiona en verdad un accidente, ¿no? ¿Quién me puede dar otro concepto sobre el incidente y el accidente de trabajo? Muchachos, fue algo que tuvieron que haber visto ya en la clase anterior. Creo que la profe Liz les debió haber hablado sobre ese tema, y son conceptos básicos, qué es un incidente de trabajo y qué es un accidente de trabajo. Bueno, entonces como vemos que no tenemos un concepto claro acerca de ese tema, y para nosotros es sumamente importante conocerlo, trabajar este tema de las investigaciones de accidentes de trabajo. Ustedes como encargados, como las personas encargadas de ejecutar un sistema de gestión en una empresa, tienen que tener muy claro esos conceptos, que esos conceptos son los que nos van a ayudar a nosotros en todo nuestro trabajo. Según la resolución 1401 del 2007, la resolución me viene a definir el accidente de trabajo como el suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo y que tuvo el potencial de ser un accidente. O sea, el que casi es un accidente. Tuvo el potencial de ser un accidente. Y en esa potencial accidente hubo personas involucradas y esas personas no sufrieron lesiones, porque es lo que yo les decía, casi es un accidente. O sea, para dejar claro el concepto, es todo lo que sucede en el curso del trabajo o con relación del trabajo, en el que hubo personas involucradas que no sufrieron lesiones y se presentaron daños o pérdida de materiales en los procesos de la empresa. Es el que tuvo el potencial de ser un accidente. Eso lo dice la resolución 1401 del 2007. Entonces tengamos claro ese ejemplo, ese concepto. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo para que nos ayude a entender ese concepto. Un ejemplo de incidente es cuando nosotros decimos casi se cae porque el piso está resbaloso. Casi se cae. Eso es un incidente. El casi es un incidente. El vehículo se pasó el semáforo en rojo y casi hay un accidente. ¿Sí? Casi hay una estrellada.
se cayó un palo del tercer piso, un madero del tercer piso, y casi le cae a un trabajador que iba pasando en ese momento. Otro ejemplo, el ascensor se descolgó, se vino abajo el ascensor y alcanzó a frenar cuando ya iba a tocar el suelo. Casi hay un accidente. Entonces, esos son los incidentes, el que tuvo el potencial de haber sido un accidente. O sea, casi hay un accidente. Pero miremos lo que nos dice la ley 1562 del 2012 sobre lo que es un accidente de trabajo. El artículo tercero de la ley 1562 del 2012 nos viene a definir el accidente de trabajo como un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produjo en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, la invalidez o la muerte. Entonces el incidente, el que vimos primero, fue el que casi es un accidente. En el accidente sí hay personas involucradas, ¿cierto? Hay personas que pudieron haber sufrido una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, la invalidez o la muerte. Pero también el accidente de trabajo es el que se produce cuando el trabajador está cumpliendo órdenes del empleador. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo muy claro en estos días pasados y era la señora de la cafetería, la señora de los tintos de la empresa. A ella siempre la mandan a hacer las diligencias. Vaya al banco y pague, vaya traiga a la tienda esto, vaya cómprele el almuerzo a no sé quién, ¿cierto? Como ella está cumpliendo órdenes de sus jefes, como ella está cumpliendo órdenes de un superior, entonces ella tiene que desplazarse de su lugar de trabajo, de la empresa, a la parte exterior de la empresa. Tiene que ir a la calle. Y si esa señora se accidenta, cumpliendo órdenes del trabajador, también, del empleador, perdón, también es un accidente de trabajo. También es accidente de trabajo, ¿cierto? El que ocurre cuando los trabajadores de la empresa van en el bus de la empresa, ¿cierto? La empresa, nosotros hemos visto aquí en la sabana de Bogotá que hay unas empresas que cultivan flores, unos cultivos de flores, y ellos recogen a los trabajadores en unos buses para llevarlos hasta los cultivos, ¿sí? En ese caso, cuando la empresa suministra el transporte y los trabajadores van en un transporte que les suministró la empresa, van a su trabajo y resulta que ellos se estrellaron en algún momento, tuvieron algún accidente de trabajo, accidente de vehículo, también se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? El medio de transporte lo estaba proporcionando el empleador, el medio de transporte lo estaba proporcionando la empresa. Eso es lo que ocurre, lo que se llama el itinere, dentro del itinerario de trabajo. Pero también nosotros podemos considerar, o también la ley considera que es un accidente de trabajo, el que ocurre cuando se está, por ejemplo, en actividades en representación de la empresa. Por ejemplo, cuando hay un campeonato de microfútbol o de basquetbol o de tejo y están todos los trabajadores de la empresa representando la empresa, están el equipo de la empresa representando a la empresa y uno de ellos se lesiona, se muere. Eso es un accidente de trabajo, también porque estaba en representación de la empresa. O cuando hay paro en la empresa, cuando en la empresa el sindicato llega y pone una carpa a la entrada de la empresa y para que no entren los trabajadores y están gritando arengas y toda esa vaina, que no podemos quedar arriba el sueldo y que no sé qué más cosas, y se llega a accidentar un trabajador de esos, ¿sí? De los que están participando en la huelga, en el paro, también es un accidente de trabajo porque estaba haciendo uso del fuero sindical. Entonces también es un accidente de trabajo. Veamos unos ejemplos de lo que es un accidente de trabajo. Por ejemplo, cuando una persona que está limpiando los vidrios de la empresa se cae y se fractura, eso es un accidente. Por ejemplo, cuando un trabajador está manipulando un taladro, una sierra, alguna cosa de esas y se corta la mano, es un accidente. Por ejemplo, cuando alguien que trabaja con productos químicos, maneja productos químicos
y tuvo quemaduras en la piel. Eso es un accidente de trabajo. El que sí ocurrió, mientras que el incidente fue el que casi, el accidente sí ocurrió. Pero miremos lo que nos dice nuevamente la resolución 1401 del 2007. La resolución nos habla de un tipo de accidente de trabajo grave, un tipo de accidente que ocurre y que es grave. Entonces, la resolución nos define ese tipo de accidente grave como el que tiene como consecuencia una lesión en el que hay una amputación de cualquier segmento del cuerpo, ¿cierto? En el que se fractura un hueso largo del cuerpo, como por ejemplo el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, el cúbito, hay una fractura de los huesos largos del cuerpo. No que se fracture un dedito, eso no es un accidente grave. Por ejemplo, cuando hubo el accidente y el trabajador sufrió un trauma craneoencefálico, ¿cierto? Se abrió la cabeza y quedó privado ahí. Cuando el accidente, el trabajador sufre quemaduras de segundo grado, ¿cierto? De segundo y tercer grado, que ya son demasiado visibles, que ya hay demasiada exposición de piel y de tejido. Entonces, esos son de segundo y tercer grado. Cuando hay lesiones graves en la mano, se abrió la mano, se quitó un pedazo de mano, esos son lesiones graves, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hubo lesiones en la columna, lesiones severas en la columna, ¿cierto? En las que se puede comprometer la médula espinal del trabajador, o sea que el tipo pierde la movilidad de los pies, ¿cierto? Así sea temporal, pero perdió la movilidad de los pies. Cuando hay lesiones de la agudeza ocular, o sea que se enterró una vaina aquí en el ojo, que toda esa vaina aquí. O cuando el tipo se quitó una oreja, que compromete la capacidad auditiva, ¿cierto? Unos ejemplos de un accidente grave. Por ejemplo, cuando el trabajador se amputó un dedo, ¿cierto? Se quitó la mano, ¿cierto? Cuando estaba trabajando con la sierra circular. Cuando, por ejemplo, el que está trabajando con la prensa hidráulica le cae y le aplasta la mano, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando se sufre una lesión medular, ¿cierto? Un trabajador que está limpiando los vidrios en el segundo piso y se cayó y se metió su golpazo y entonces ahí se comprometió una lesión medular. Entonces, esos son accidentes graves. Miren que el otro accidente no era tan grave, mientras que este accidente sí es más grave, ¿cierto? ¿Por qué consideramos nosotros que es importante la investigación de los accidentes? ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es el empleador, el dueño de la empresa, el que me contrató a mí, el que debe responder porque el trabajador esté afiliado, porque se paguen las cotizaciones, ¿cierto? Y porque haya un programa de seguridad y de salud en el trabajo. Él es el responsable. Ustedes, como CISOs de una empresa, lo único que tienen que hacer es poner en ejecución ese sistema. Ustedes no lo van a elaborar, porque no lo van a elaborar. Lo que van a hacer es ponerlo en ejecución, o sea, coger lo que dice ahí en el sistema de gestión y poner a funcionar todo lo que dicen ahí, ¿sí? Pero ustedes no tienen que ver nada de que de afiliaciones, ni de que los pagos, ni de que no hay sistema, ni nada de esa vaina. No, ustedes no tienen que ver nada de esa vaina. Es el empleador el que tiene que proporcionar eso. Entonces, ¿por qué la ley exige que el empleador los afilie, haga los pagos y tenga un sistema de gestión? Porque esa es la forma en que va a proteger la vida, la integridad de los trabajadores de su empresa, ¿cierto? Y a la vez esto le va a permitir mejorar unos procesos productivos en su empresa. Por eso es importante investigar un accidente de trabajo, ¿cierto? Más adelante, muchachos, nosotros ya vimos unos tipos de responsabilidad: la responsabilidad laboral, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del accidente de trabajo.
El otro lo habíamos visto, era respecto de el pago de las afiliaciones y estas cuestiones, que no tenía el sistema de gestión. Vimos una responsabilidad administrativa cuando no había pago, ¿cierto? La responsabilidad laboral, la responsabilidad civil y la responsabilidad... Pero ahora vamos a ver esas responsabilidades desde el accidente de trabajo. Miremos entonces la diapositiva y continuemos nosotros con nuestro decálogo. Habíamos visto un decálogo en clase anterior y era el que nos estaba a nosotros diciendo unos pasos que eran considerados fundamentales para nuestro sistema de gestión. El artículo 2.2.4.6.32 de nuestro 1072 nos habla de la investigación de accidentes e incidentes laborales. Y si nosotros vamos a la 1072, vamos a mirar que en la 1072 nos habla acerca de, esperen que estoy mirando mi 1072, nos dice que la investigación de las causas de los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales debe adelantarse de acuerdo con lo que establece este decreto y la resolución 1401 del 2007 que expidió el Ministerio de Trabajo y la Protección Social, ¿cierto? O sea que para adelantar una investigación por un accidente, no es que nosotros lo vamos a hacer como queremos, como nosotros consideremos, como es que yo creo que es que me es mejor por este lado. No, hay una normatividad y hay unas formas en las que nosotros debemos de adelantar la investigación de un accidente. Dentro del proceso de investigación del accidente o del incidente o de la enfermedad laboral, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar y documentar las deficiencias. O sea, tenemos que identificar y dejar por escrito las deficiencias. ¿En qué falló nuestro sistema de gestión? ¿Qué falla tuvo nuestro sistema de gestión? ¿En qué momento o en qué parte había una falla tan pequeña o tan grande que se produjo un incidente o un accidente o una enfermedad? Entonces yo la identifico. Y una vez la identifico, voy a documentar qué pasó. El segundo paso es informar los resultados, las causas y los controles que yo apliqué para que esa deficiencia no vuelva a ocurrir en la empresa, ¿cierto? Si, por ejemplo, en la empresa el accidente ocurrió porque había una baranda que estaba suelta y el trabajador se recostó y se fue al vacío con baranda y todo, entonces yo voy a identificar y decir qué fue lo que pasó, en qué parte fallé yo como encargado del sistema de gestión en la empresa. Entonces voy a decir, efectivamente, no se pasó revista de las barandas porque se había mandado a que la soldaran, a que la reforzaran, pero nunca le hicieron caso, ¿cierto? Voy a informar de los resultados, voy a hacer a solicitar que hayan unos refuerzos, que hayan unas soldaduras más grandes, bueno, en fin, todos los controles. Y por último, pues yo hago una inspección, si quedó bien, si el trabajo que ellos hicieron está acorde con la seguridad que me necesito en la empresa, y voy a informar a la alta dirección de esa situación, que ya se arregló el problema, que ya se subsanó ese problema, pero también tengo que informar a la alta dirección en los casos del ausentismo por incidentes, accidentes, enfermedades laborales. O sea, yo tengo que ir a decirle a la alta dirección, hay tantos trabajadores incapacitados por el accidente, hay tantos trabajadores lesionados por el accidente y hay tantos trabajadores muertos por la enfermedad o no sé, pero eso es informar a la alta dirección el ausentismo. ¿Cuántos trabajadores están haciendo falta o nos hacen falta con ocasión de ese accidente? Para la investigación de ese accidente debe haber un equipo investigador que tiene que estar integrado como mínimo por el jefe inmediato del trabajador accidentado. Tiene que estar conformado por un representante del COPAS, en caso de que la empresa tenga COPAS, y si no, pues entonces el vigía
de seguridad, ¿cierto? Y usted, que es el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Claro, hasta ahí el concepto, muchachos. Muchachos, los escucho. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Los escucho como muy... es que hoy es viernes, pero ya no es viernes somnoliento, muchachos. Ya nos pasó ya la etapa del sueño. A ver, hagamos un ejercicio acá, así como un ejercicio despertable. Paula Daniela, ¿está en clase? Paula Daniela. Sí, señor. Sí, está en clase. Juliana Boyacá, ¿está en clase? Profe, ya la del internet. Ah, tiene problemas con el internet. Entonces, pongámosle internet. Bueno. Jamie Alejandra, ¿está en clase? Jamie Alejandra Caita Sánchez. ¿No la No, profe, conocen? ella no es de la clase. ¿Ella qué? ¿Ella qué? Ella no es de la clase. Ella no es de la nunca, clase. no, profe, ella nunca estuvo en clases. Ella nunca estuvo en clases. Carlos Alberto Franco. Sí, señor. Bueno, Carlos Alberto sí está. Xiomara Garzón. Presente, profe. Presente, profe. Xiomara está con todas. Eso está bien. Dayana Caterine. Presente. Ya listo. Daniela Infante. Ella tampoco, profe. ¿Ella tampoco es de la clase? No, señor. ¿Nunca ha estado en clase? No, profe. No, se inscribió, pero nunca estuvo en clase. Nicole. Nicole Azuero. Nicole. ¿Sí es de la clase o no está en clase? Sí, ya estaba. Nicole. Bueno, Nicole, entonces pongámosle aquí una falla en la clase de hoy. Carmen Cecilia. Profe, ya estaba, de pronto le falló el internet. Bueno, Carmen Cecilia. Sí, aquí estoy, profe. Carmen Cecilia, la de los libros. Jennifer Roa. Ya se retiró. Se retiró Jennifer se retiró. ¿Cuánto hace que se retiró? el mes pasado. Miércoles se retiró Jennifer. ¿Y qué le pasó a Jennifer? ¿Qué saben ustedes? ¿Se quedó sin trabajo o qué? Ni idea, profe. Bueno, ya llegó Nicole, entonces ya está Nicole acá. Jennifer ya está. Krili Yasmin. Profe, qué pena, es que se me había bloqueado el celular. No se preocupe, Nicole. Krilit. Brigitte, profe, Brigitte. Ah, Krilit. Uy, qué pena. Brigitte. Krilit. No, es Brigitte. ¿Cómo es? Brigitte, con No la es- B. ¿No es Krilit? No, señor. Uy, aquí en mi listado me la enviaron como Krilit. Y se supone que yo arreglé eso a comienzo. Brigitte. ¿Usted Rodríguez García Brigitte Yasmin? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces ya le hago la corrección acá. ¿Cierto? Jennifer, ¿me dicen que sí está en clase? ¿Jennifer Roa no está en clase? No, profe, ella se retiró. Ah, ya es la que se retiró, sí, qué pena. Bueno. Jaime Roa. John Jaime. Suárez Roa John Jaime. ¿No lo conocen? Sí, profe. Sí, pero no está en clase. levantando la mano. No Profe, está. él es el que la cita, el de la cita. Ah, tiene cita médica, Sí, el del... cita médica. Bueno, Daniela. Yo, profe. Daniela sí está. Y Gisette Valentina. Sí, profe, presente. Bueno, listo. Entonces ya sabemos que estamos todos, que hay una cita médica, que hay uno que tiene problemas con el internet y que hay 3 compañeros que se retiraron. Profe, no está en la cita médica, él está en una llamada con el cirujano, él está ahí en clase, ahí te escribió un mensaje. Ah, ya, John me escribió un mensaje. Bueno, listo. Entonces John está ahí. Le pongámosle el chulito de que se asistió a clase. Bueno, listo. Entonces, una vez nosotros ya sabemos cómo se conforma el equipo investigador de nuestra empresa. Entonces, el jefe o supervisor del accidentado, un representante del COPAS
y el responsable del vigía de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Entonces ya nosotros tenemos listo conformado nuestro comité, ¿cierto? Y vamos a determinar cuáles son las posibles causales del accidente de trabajo o de las enfermedades laborales, ¿cierto? Básicamente nosotros llegamos a identificar, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 2.2.4.6.32 sobre la investigación de accidentes de trabajo, si en ese accidente de trabajo ocurrió o hubo un comportamiento inseguro del trabajador, o si el accidente se debió por unas condiciones inseguras del lugar de trabajo. En los dos eventos, muchachos, lógicamente que algo de responsabilidad tenemos nosotros como encargados del sistema de gestión. Porque si ese trabajador realizó un comportamiento inseguro en el lugar de trabajo, quiere decir que yo como CISO no estuve muy pendiente de las actividades que se estaban realizando en la empresa. Y si fue por una condición insegura del lugar de trabajo, también algo de responsabilidad tengo yo, porque es que mi trabajo es ese, verificar que todas las condiciones de trabajo de la empresa sean seguras. Y si había una condición insegura, quiere decir que yo fallé en mi trabajo, ¿cierto? Que yo no estuve pendiente, que yo no estuve aplicando todos los programas de promoción y prevención para o que no ocurrieran esas condiciones inseguras de un lugar de trabajo. Una vez nosotros hayamos establecido si fue un comportamiento inseguro del trabajador o fue una condición insegura, vamos a empezar a aplicar unos planes de mejora. Y los planes de mejora son necesarios, son importantes en este caso de actividades, ¿cierto? Si yo vengo a determinar que fue un comportamiento inseguro del trabajador, pues sencillamente tengo que empezar a hacer capacitaciones a todos los trabajadores para que no me vuelva a ocurrir otro accidente de trabajo u otra enfermedad laboral, ¿cierto? Y si fue el accidente se ocurrió por una condición insegura, pues entonces yo tengo que adelantar los planes de mejora. ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para que esas condiciones inseguras de ese lugar de trabajo, eliminarlas, quitarlas, acabarlas de la empresa? En el paso octavo de nuestro decálogo, vamos a hablar de las adquisiciones. Las adquisiciones nosotros las encontramos en el artículo 2.2.4.6.27 de nuestro decreto 1072. Y entonces, en cuanto a lo que hace referencia de las adquisiciones, nosotros vamos a decir que el empleador es el que debe establecer y mantener unos procedimientos que garanticen, identifiquen y evalúen las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos o servicios. De pronto nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, cierto? Es que lo que pasa es que esas compras y adquisiciones de productos y servicios sean los que están relacionados con el cumplimiento del sistema de gestión. Vayamos un poquitico más profundo en cuanto a esta vaina. Entonces el empleador es el que debe establecer y mantener los procedimientos que garanticen, identifiquen y evalúen las especificaciones relativas a las compras. ¿A las compras de qué? De todo lo que yo necesite para poder ejecutar mi sistema de gestión. Si yo necesito, por ejemplo, le doy las especificaciones al dueño de la empresa que yo estoy necesitando unos guantes para dotar a mis trabajadores y le doy unas especificaciones al tipo, pues él es el que tiene que hacer las compras, ¿cierto? Él es el que tiene que disponer del dinero. Yo no me voy a ir a comprar elementos de protección personal. No, eso no me corresponde a mí. Él es el que tiene que disponer quién va a hacer las compras, pero de acuerdo a las especificaciones, ¿cierto?, que yo le dé. Si el tipo viene y me dice, no, yo considero de que esos guantes que usted me está pidiendo no nos sirven porque los necesitamos con más protección, entonces vamos a mirar las especificaciones y de acuerdo a las normas técnicas.
Si yo le voy a pedir gafas de protección o le voy a pedir cascos, entonces el tipo me va a decir y me va a pedir las características y las especificaciones técnicas para la protección de los trabajadores. Pero él es el que se debe dedicar a hacer las compras. Si yo le digo, mire, cómpreme unos guantes de carnaza y él me trae unos guantes de lana, no me van a servir, ¿cierto? Porque no me van a proteger al trabajador. ¿Mm? Si yo le digo al tipo, cómpreme unas botas punta de acero y él va y me trae unos tenis marca Adidas, no me van a servir porque yo necesito proteger a mis trabajadores, ¿cierto? Por eso es que yo debo decirle al tipo las especificaciones y él debe identificar y evaluar esas especificaciones, decir si efectivamente lo que yo le estoy pidiendo se ajusta a la necesidad de la empresa o no. Pero todo lo que sea el proceso de adquisiciones hace referencia a lo que yo necesito para ejecutar mi sistema de gestión. Si, por ejemplo, yo necesito adquirir un servicio, una capacitación de personal experto en primeros auxilios o en extinción de incendios o en evacuaciones o en rescate en alturas, entonces yo tengo que decirle las especificaciones al empleador. Si yo necesito capacitar a mis trabajadores en trabajo en alturas o que vayan y hagan un curso sobre manipulación de alimentos, ¿cierto? Yo necesito darle unas especificaciones al tipo para que el tipo disponga del dinero o de los presupuestos que se necesitan para que estas personas puedan, o para que yo pueda desarrollar todo el sistema de gestión y mi sistema de gestión sea bueno. En cuanto a la contratación de que hace referencia esta diapositiva, entonces es directamente el empleador, ¿cierto? Quien debe garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Él debe garantizarlas. Pero ¿cómo las va a garantizar? Lógicamente, dotando a los trabajadores de los elementos de protección personal y teniendo un trabajador que se encargue de aplicar el sistema de gestión, o sea, contratándolos a ustedes. Así, el tipo va a garantizar que las normas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa se cumplan, se ejecuten, se desarrollen y se lleven a buen desempeño, ¿cierto? Pero esas normas de seguridad y salud en el trabajo tienen que, el empleador tiene que garantizar igualmente que esos programas, esas normas de seguridad y salud en el trabajo, no solo las acaten los trabajadores propios de la empresa, sino todos los contratistas, los subcontratistas, los visitantes. Si ustedes de pronto en algún momento pudieran ir a una planta de Ecopetrol, es más, hay plantas aquí en la Sabana de Bogotá, por ejemplo la planta de Bimbo o la planta de Pastas Doria, en la que antes de entrar usted como visitante tiene que asistir a una charla, una capacitación, y firma usted un documento en el que usted se compromete a acatar todas las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y lo firma y se compromete a usar los elementos que le entregan ahí. Y a usted le van a entregar un casco, de pronto le van a entregar unos guantes, si va en la planta de Bimbo le van a entregar unos guantes, un casco, unas gafas y un cubre cabello para que no salgan los cabellos a volar. Entonces, de eso se encarga el empleador, de tener esos elementos disponibles para que las personas que sean contratistas, subcontratistas, visitantes, todo el que tenga que ver en mi empresa, esté bien cubierto, esté bien seguro. Porque si se llega a accidentar una de estas personas dentro de mi empresa, entonces voy a tener yo el problema, voy a tener el inconveniente, ¿sí? Así sea un visitante. Si un visitante se me accidenta dentro de la empresa, voy a tener un inconveniente, voy a tener un problema. Entonces, ustedes como CISOs, ustedes como encargados del sistema de gestión, tienen que mirar que esas personas, los que van a mi empresa, estén cumpliendo las normas y las reglas de seguridad, ¿sí? El señor que vino a hacer una soldadura, y ya se va a ir, o el que vino a hacerme reparación del motor, ya él viene y se demora un ratico y se va, pero yo tengo que procurar, como encargado del sistema de gestión, que mientras esa persona esté en la empresa, esté cumpliendo las normas de seguridad y la estadía de esa persona sea
en medio de seguridad. Entonces, ¿qué dice? Que el desempleador, el que debe contratar, ¿cierto? Todo lo que son los elementos o lo que yo necesite para el desarrollo de mi buen sistema de gestión, ¿cierto? Y que esa contratación, ¿cierto? Sea efectiva para lo que se necesita ahí. Yo no voy a contratar como encargado del sistema de gestión, yo no voy a contratar a proveedores, ni voy a contratar a subcontratistas o a contratistas, no, yo lo único que tengo que hacer es velar porque esas personas, la integridad y la salud de esas personas en el momento que están en la empresa sea lo mejor y que esté ajustado a las normas dentro de la empresa. Para cumplir ese propósito, el empleador debe tener o debe cumplir unos aspectos. Lo primero es la evaluación y selección de los proveedores y contratistas. Las empresas constructoras, las grandes constructoras, como por ejemplo la empresa Amarillo aquí en Bogotá, cuando va a contratar una empresa para que haga algo en las construcciones que ellos están haciendo, ellos son muy exigentes en cuanto a la empresa que van a contratar. Por ejemplo, Amarillo está construyendo un proyecto de viviendas en, no sé, unos apartamentos al norte de Bogotá, ¿cierto? Y Amarillo necesita hacerles unos acabados especiales en madera, unas puertas especiales en madera. Entonces ese ese empleador que es Amarillo necesita contratar una empresa de carpinteros y le va a exigir a esos carpinteros que ellos tienen que tener un sistema de gestión. Si esos carpinteros que Amarillo va a contratar no tienen el sistema de gestión, pues Amarillo no los va a contratar. Entonces, es importante que ustedes sepan si los contratistas que van a llevar a la empresa tienen un sistema de gestión, porque el sistema de gestión de su empresa y el del contratista tienen que estar ligados, tienen que unirse, ¿cierto? En caso de que el contratista sea accidente, entonces hay que mirar si lo va a cubrir el sistema de gestión de mi empresa o lo va a cubrir el sistema de gestión de la empresa que él tenía, pero tiene que tener el sistema de gestión. Si esa empresa que van a contratar no tiene sistema de gestión, pues lo más viable es que no la contraten. O sea, nadie va a contratar si usted no tiene una cobertura. Tampoco lo van a contratar si ustedes no están afiliados a riesgos laborales. Para yo poder contratar una empresa, primero tiene que tener un sistema de gestión. Perdón, chinos. Primero tiene que tener un sistema de gestión. Segundo, tiene que haber cumplido con el pago de todas las obligaciones de la seguridad social de sus trabajadores, porque va a traer un grupo de gente a trabajar a mi empresa y yo no puedo recibir en mi empresa gente que está desprotegida, gente que no está con cobertura de seguro. Él tiene que haber cumplido con el pago de todo lo del sistema general de riesgos laborales, ¿cierto? Tenemos que verificar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. O sea, que los contratistas que vienen, el carpintero que viene a poner las puertas aquí en el conjunto donde yo trabajo, él no trabaja directamente con el conjunto, solo vino a poner unas puertas, pero tengo que verificar que ese tipo esté cumpliendo la normatividad de seguridad de mi empresa. Si yo paso y el tipo no tiene puesto el casco, pues lógicamente que yo le voy a decir, qué pena mi amigo, hazme el favor, use el casco, ¿cierto? Qué pena mi amigo, las gafas de protección. Qué pena mi amigo, hágame el favor, utilice los guantes. Y no me voy a quedar solo en eso. Yo tengo que hacer el reporte, ¿cierto?, de la no conformidad, de que yo pasé el día de hoy y encontré al señor que estaba sabroso, sin casco, sin guantes, sin gafas, toda esa vaina, porque es que esas son las evidencias que van a soportar mi trabajo, ¿cierto? Y una vez, entonces, yo debo informar sobre los peligros presuntos, accidentes y enfermedades laborales que puedan ocurrir en mi empresa. Entonces,
cuando usted va a ir a una empresa, lo primero que le van a decir es, por allá no puede circular porque ahí hay peligro de caída, pueden caer elementos, entonces usted no se meta por allá, métase por este lado, ¿cierto? Señor, al fondo no vaya porque allá está todavía haciendo explosiones o no sé qué más cosas, entonces hay que informarle a todas las personas sobre los riesgos, los presuntos accidentes y enfermedades laborales que pueden haber en mi empresa, ¿cierto? Abajo dice que los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas las responsabilidades del decreto 1072. Pero llega una parte que es la que a nosotros nos debe causar temor. Una parte que nos debe no asustar, porque si yo estoy haciendo el trabajo bien, no tiene por qué asustarme. Pero llega la auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, los auditores que van a venir a ver si yo estoy haciendo mi trabajo bien, si yo estoy cumpliendo con mis obligaciones encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Entonces, la auditoría, ¿qué me va a hacer? Esas auditorías generalmente se realizan de manera anual en las empresas. ¿Sí? La auditoría debe cumplir con un programa de auditoría. O sea, no es que me llegó el auditor hoy y de pronto me va a venir la semana entrante otra vez y me va a venir. No, tiene que haber un programa de auditoría. ¿Sí? Para esa auditoría debe estar o debe contarse con la participación del COPAS y del vigía o del vigía de seguridad y salud en el trabajo. Y lógicamente, pues usted tiene que estar también ahí en la auditoría porque a usted es el que le van a hacer la auditoría sobre su trabajo que está haciendo, ¿cierto? Esa auditoría, los resultados de esa auditoría deben de ser comunicados a ustedes, ¿cierto? O sea, el jefe lo va a llamar y le va a decir de una manera muy cariñosa, mira que el auditor me dijo que usted no está haciendo su trabajo, que usted está fallando. No lo va a decir en esos términos, ¿no? Ni en esa forma. Pero sí le va a comunicar que usted está fallando, que usted no está haciendo un carajo o que usted está haciendo su trabajo muy bien y lo va a felicitar. Pero tienen que comunicarle los resultados de esas auditorías a todos los responsables de la implementación de las medidas, ¿cierto? En la empresa, ¿sí? La auditoría la puede realizar el personal interno de la empresa, ¿sí? O personal que no tenga relación con la actividad o el área o el proceso de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, en el área de construcción, por ejemplo, perdón, en el área de ventas, y yo le pido al personal del área de producción que le hagan una auditoría al área de ventas, ¿cierto? Para mirar a ver cómo se percibe la actividad de un área con respecto a otra. Pero también la auditoría puede ser por personal externo. Generalmente las empresas siempre contratan un auditor interno, una persona que viene de afuera a hacernos quedar mal a nosotros o a hacernos quedar bien. Eso es la auditoría, ¿cierto? El hecho de que yo seleccione a alguien de mi empresa y le diga vamos a hacer una auditoría, ¿cierto? No quiere decir que aumente el personal dentro de la planta, sino que sencillamente le voy a dar unas funciones a uno para que le hagan una auditoría a otros. Generalmente siempre en esas auditorías ponen a los de recursos humanos, a los de contabilidad, a los que van a venir a molestarnos la vida a nosotros. Eso no quiere decir que aumente el personal de la planta, sino que le van a dar un chicharroncito para que nos haga una auditoría a nosotros. ¿En qué consiste la revisión por la alta dirección? Cuando nosotros hablamos de que me va a hacer una revisión la alta dirección, entonces tenemos que hacer claros y tener el concepto de qué es la revisión por la alta dirección. Entonces, cuando a mí me llega la revisión por la alta dirección,
lo primero que yo tengo que estar es preparado porque esa revisión de alta dirección me la van a hacer por lo menos una vez al año. O sea, el jefe va a venir a revisarme si yo estoy haciendo bien mi trabajo, ¿cierto? Esa revisión que va a adelantar la alta dirección, realmente la van a hacer sobre el sistema de gestión, que es lo que yo estoy trabajando, que es lo que yo estoy manejando. Si el sistema de gestión de mi empresa está sirviendo o no está sirviendo, ¿cierto? Y ahí van a recopilar una información acerca de si mi sistema está funcionando, si mi sistema está en aplicación, si hay que hacerle modificaciones o adecuaciones al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? En esa revisión que me va a hacer la alta dirección, ¿cierto? Van a determinar si yo estoy cumpliendo con las políticas y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y si yo controlo los riesgos de la empresa. O sea, la revisión me va a decir si yo estoy cumpliendo la política y los objetivos de mi sistema y si yo estoy controlando los riesgos de la empresa, ¿cierto? Básicamente, esos resultados que me va a hacer o que va a tener la revisión de la alta dirección, se los van a pasar al COPAS. Y el COPAS es el que me va a, digámoslo así, como a calificar, a señalar. El COPAS es el que me va a decir en qué estoy fallando o en qué no estoy fallando cuando me hace la revisión la alta dirección. La alta dirección básicamente va a mirar a ver si mi sistema está trabajando, si sirve, ¿cierto? Si se ha actuado de conformidad a las políticas de la empresa, si estoy controlando los riesgos. Y esa revisión de la alta dirección la van a entregar al COPAS y el COPAS me va a hacer las observaciones que sean necesarias, las observaciones que ellos consideren que hay que hacer o que se implementen unas acciones preventivas o correctivas o de mejora. El COPAS siempre me va a sugerir que haga unas acciones preventivas o correctivas o de mejora. Siempre el COPAS me va a decir eso. Mire, tenemos que prevenir en esta parte, tenemos que corregir este proceso o tenemos que hacer acciones de mejoras con estos departamentos de la empresa. Siempre el COPAS me va a decir eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la revisión de la alta dirección? Conocer si mi sistema está funcionando y sugerir acciones preventivas, correctivas o de mejora. ¿Cuál es el objetivo de la revisión de la alta dirección? Determinar si mi sistema de gestión está funcionando y si hay necesidad de implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora. Lo digo en negrilla y subrayado. ¿Listo? Bueno. Las acciones preventivas, correctivas y de mejora, de acuerdo con el artículo 34, de acuerdo con el artículo 34, entonces ellas están dirigidas a definir si es necesario que se implementen unas acciones preventivas y correctivas, ¿cierto? Deben de estar documentadas para ser difundidas a todos los niveles de la empresa, ¿cierto? Y a todas aquellas personas que tengan responsabilidad y tengo que determinar unas fechas de cumplimiento de mis acciones preventivas, correctivas y de mejora, ¿cierto? Y a la vez, si el empleador o el dueño de la empresa quiere que esas acciones sean efectivas, pues él debe otorgarme los recursos que yo necesito para la mejora continua. ¿Cuál es la mejora continua? Yo necesito capacitar a mi personal, yo necesito entrenar a mi personal, necesito hacer, por ejemplo, una batería de riesgo psicosocial para determinar cuál es el riesgo al que están expuestos mis trabajadores. Tengo que pagarle a una psicóloga ocupacional para que me haga ese trabajo. Entonces, el empleador me debe otorgar los recursos, porque si no me dan la plata,
pues mal podría yo hacer acciones de mejora, mal podría yo llevar a cabo mi trabajo bien, ¿cierto? Entonces, espere, le voy a devolver un poquito yo en la diapositiva porque veo que no alcanzó a copiar bien el concepto que usted estaba anotando ahí. Entonces, las acciones de mejora siempre deben ser definidas en cuanto a cuándo se deben de implementar, o acciones preventivas, o acciones correctivas, o acciones de mejora. Siempre tienen que estar definidas. ¿Cuál acción voy a hacer yo? O voy a hacer todas las tres, o voy a hacer dos, o voy a hacer una sola, ¿cierto? Cuando yo haga mis acciones preventivas, lógicamente tengo que tener unos resultados y tengo que, si yo voy a hacer algo, tengo es para mejorar y tengo que saber qué resultados me dio ese plan que yo hice, ¿cierto? Esa actividad que yo hice. Y tengo que determinar los resultados de esa intervención si fue frente a los peligros y a los riesgos. Yo prioricé riesgos y prioricé cuáles eran los peligros de mi empresa. A eso están dirigidas las acciones de mejora. A priorizar la intervención en los peligros y en los riesgos de mi empresa. ¿Qué es más importante para mí en ese momento? ¿Qué es más prioritario para mí en ese momento, en esa acción de mejora? Si atender los peligros o los riesgos que hay en mi empresa. Ojo con esas acciones de mejora. Vamos a hablar de la gestión del cambio. La encontramos nosotros en el artículo 2.2.4.6.26 de nuestro 1072 y vamos a hablar de la gestión del cambio, ¿cierto? De pronto a nosotros nos va a asustar ese concepto de la gestión del cambio, ¿cierto? Porque nosotros vamos a tener el concepto de que el cambio, ¿qué es? O sea, ¿me van a cambiar a mí de trabajo o qué? ¿Cierto? La gestión del cambio es nada más y nada menos que un procedimiento que debe adoptar el empleador con el fin de evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo y qué cambios se pueden hacer internamente. O sea, el empleador va a mirar a ver mediante la evaluación qué cambios se pueden hacer. Él va a evaluar qué cambios puede hacer en la empresa, en el sistema de gestión. Si es necesario cambiar mi sistema de gestión o adecuarlo o ajustarlo o actualizarlo. ¿Cierto? ¿Con el fin de qué? De que se generen unos cambios internos. ¿Sí? Pueden ser nuevos procesos, pueden ser métodos de trabajo, pueden ser cambios en instalaciones, cosas que el tipo tiene que hacer. Él va a analizar qué hay que cambiar en mi empresa. Si hay que cambiar, vuelvo y les digo, los procesos, los métodos, las instalaciones, ¿cierto? Muchos cambios pueden hacerse en la empresa. Y entonces al hacerse esos cambios en la empresa, lógicamente tendrá que cambiar mi sistema de gestión, ¿cierto? O también pueden haber unos cambios externos. Cuando cambia la ley, cuando cambian las normas, toca cambiar el sistema de gestión, toca adecuarlo a la normatividad que está. Mientras que unos cambios eran internos, miremos que habíamos dicho que el tipo va a cambiar las instalaciones, los procesos, la maquinaria, ¿cierto? Eso es interno. Pero también hay un cambio externo, que es el que hace referencia básicamente a lo que es de la empresa para afuera. Por ejemplo, un cambio externo, cambia en la legislación, ¿cierto? A veces cambia todo lo que es el conocimiento de la seguridad y la salud en el trabajo. A veces hay otras normatividades que son necesarias que nosotros ajustemos nuestro sistema. Entonces ahí es cuando se ocurre un cambio externo, ¿cierto? Para que nosotros podamos hablar de una buena gestión del cambio, ¿cierto? Lo primero que es realizar la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos que hay en mi empresa, ¿cierto?
Y vamos a determinar cómo puede, por ejemplo, atendiendo esos peligros y esos riesgos, cómo puede ser el cambio en mi empresa. Yo ya sé que hay un peligro en mi empresa. Yo ya sé que hay un riesgo en mi empresa. Yo hago la evaluación del riesgo. Tengo una probabilidad alta de riesgo. Entonces, ahí voy a hacer el cambio, ¿cierto? ¿Y cómo voy a hacer ese cambio? Lo primero es que yo tengo que adoptar unas medidas de prevención, ¿sí? Y de control. Antes de implementar el cambio, tengo que hacer unas medidas de prevención y de control. Eso es básicamente lo que es la gestión del cambio. Es cambiar para mejorar. Pero cambiar para mejorar, ¿cómo voy a hacer yo ese cambio? Tengo que evaluar los peligros y los riesgos de mi empresa, ¿cierto? Debo adoptar medidas de prevención y de control antes de meterme a hacer los cambios. John, lo veo Señor profe, buenos días. como que está en un estado de viernes hoy, ¿cierto? Sí, señor profe. Nosotros vemos que ahí abajo dice que el empleador debe de informar y capacitar a todos los trabajadores sobre estas modificaciones que se van a hacer en la empresa, ¿cierto? Entonces, no es que el trabajador llegó, por ejemplo, y encontró que yo trabajaba en la parte de allá del fondo, pero ahora me cambiaron y yo no sé para dónde coger. Voy a empezar como una gallina. ¿Dónde está la máquina donde yo trabajaba? ¿O dónde está la gente con la que yo trabajaba? No, lo cambiaron para otro lado. Entonces es el empleador el que debe informar a esos trabajadores el cambio, la gestión del cambio que se hizo. Cambiamos los procesos, cambiamos la maquinaria, cambiamos todo. Es lo que el tipo debe informarle a los trabajadores. Eso es la gestión del cambio. Veamos unas obligaciones y unas responsabilidades tanto del empleador como de los trabajadores. Esto es importante, ¿cierto? Hagamos un alto en este punto de la clase y lo que vamos a llamar una pausa activa, ¿cierto? Y como esas pausas activas son buenas y son beneficiosas, entonces tomemos aquí el listado de los estudiantes, ¿sí? Y preguntémosle a nuestra compañera Carmen Cecilia, la de los libros. Señor, Hola Carmen Cecilia, ¿qué hay? ¿cómo está, profe? ¿Mm? ¿Cómo está? ¿Cómo está Carmen Cecilia? Yo bien, gracias a Dios, profe. Bueno, chévere esa vaina, eso está bien. Usted debe trabajar como en un convento. ¿Usted trabaja en un convento, en una iglesia? ¿En dónde? Es que yo soy religiosa, profe. ¿Usted es religiosa? Sí, señor. Ay, mujer, ve. Usted es religiosa, eso está bien, no sabía, Carmen Cecilia. Yo sí le vi que usted tenía como muchos libros religiosos allá a su final, a su atrás. Pero usted, bueno, eso está bien. La hermana Carmen Cecilia. Bueno, Carmen Cecilia, bien. ¿Eso es por comunidades o qué? Sí, yo pertenezco a la congregación de las Carmelitas Misioneras. Las Carmelitas Misioneras. Sí, señor. Esos no son las que Rama están, directa. no son las Rama que están, directa de los... ¿Señor? no son las que están por la avenida del Parkway. Bueno, yo no sé, profe, yo no conozco mucho de Bogotá, pero nosotras acá en Bogotá estamos en la Castellana, que es nuestra casa provincial. Ah, en la Castellana, usted está Y para el norte. como Bueno, por la 45, hay un colegio. listo. Ujú. Listo, Carmen Cecilia. Dígame, profe. Ya habíamos visto nosotros, y lo vimos atrás, y voy a devolverme un momentico en la diapositiva, y vamos a preguntarle a la hermana Carmen, vamos a preguntarle a la hermana Carmen, ¿cierto? Carmenita, bien, profe. Carmelita, a la hermana No, Carmen. mi nombre es Carmen. Pues, Carmelita, ¿cierto? Miremos ahí entonces y hablemos de la auditoría, Carmen, Sí, señor. Carmen Cecilia. Ujú.
¿por qué considera usted importante que es, por qué considera usted que es importante la auditoría, comunicar los resultados de la auditoría? Y cuando hablamos de comunicar, estamos hablando de comunicar a los empleados, ¿sí? Carmen, no O lo como... escuché. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que le estoy haciendo una pregunta, que si cuando hablamos, cuando se dice de comunicar, ¿es comunicarle a los empleados o cuando estamos, sí? Me perdí. Bueno, preguntémosle entonces a nuestra compañera Dayana Caterine. Señor, Dayana, ¿por qué tú consideras que es importante comunicar los resultados de la auditoría? porque así sabemos que se encuentra, pues, que se está llevando a cabo de buena forma y que está, o sea, que estamos incumpliendo en la empresa. Porque podemos aplicar planes de mejora, ¿sí? Porque si la auditoría me dice que yo estoy fallando en algún aspecto, entonces yo puedo aplicar planes de mejora en cuanto a la auditoría, ¿cierto? Pero es otra cosa que sí estabas preguntando de que cuando se realiza la auditoría en una empresa o lugar, debemos después notificarla a todo el personal de trabajadores. Esa era mi pregunta que te decía Sí, por allí. claro. Ah, Yo, ok, yo gracias. yo tengo que comunicarle los resultados de la auditoría a todo el personal, ¿cierto? Lo primero es que me la van a comunicar a todos los del COPAS y al vigía de seguridad y salud en el trabajo, o sea, a usted, al COPAS y a usted. Y entonces una vez les notifiquen a ustedes el resultado de la auditoría, ustedes se van a encargar de comunicar el resultado de la auditoría a todo el personal. ¿Por qué? Porque lógicamente que si me están jalando las orejas a mí, yo tengo que ir a jalarle las orejas a los que tuvieron la culpa que me jalaran las orejas a mí, ¿cierto? Entonces yo les voy a comunicar a ellos las novedades que me reporta la auditoría, ¿cierto? Y con ellos es que voy a hacer los planes de mejora, ¿sí? Pero hasta una pregunta que me surgió con lo que usted está diciendo. Eh, por lo que usted dice, bueno, que me jalaron las orejas a mí por culpa de los otros que me atendieron. Sí. En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros cuando digamos que estamos ejerciendo nuestra labor bien, pero los empleados o sea, no hacen caso, no Bueno, están utilizando? ¿Qué ¿qué podemos hacer pasa allí? cuando, sí, Carmen, ya te entiendo. ¿Qué pasa cuando a mí me jalan las orejas porque los trabajadores no están cumpliendo con el sistema de gestión o no se están acatando al sistema de gestión? Lo primero que yo voy a decir es que voy a reportar esas situaciones ante la Dirección de Recursos Humanos o ante el jefe de personal. Le voy a reportar porque es que ese trabajador no está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Él no se está ajustando a lo que es el sistema de gestión. Ese trabajador para mí es un riesgo. Ese trabajador es un riesgo para la empresa. Ese trabajador es un peligro para todos, ¿cierto? Y dentro de la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo, hay unas causales justas para darle terminación al contrato de trabajo. Si ese trabajador no se ajusta a la normatividad o a los reglamentos o a las disposiciones de la empresa, lo más viable es que yo tenga que solicitarle o sugerirle a personal que le terminen el contrato de trabajo a ese tipo, ¿cierto? O que le inicien una investigación disciplinaria, porque lo que pasa es que constantemente hay que llamarle la atención o constantemente el tipo está faltando al reglamento de trabajo o constantemente el tipo está faltando al sistema de gestión. Y entonces hay que comunicarle a recursos humanos que ellos son los que tienen la facultad y la atribución para sancionar o despedir a un trabajador. Eso es lo que pasa Claro. cuando un trabajador no se ajusta a las normas de la empresa. Ustedes pueden sugerirle también al jefe de personal o al COPAS que ese tipo no está cumpliendo con la normatividad y que es un peligro, un riesgo para mí, para los compañeros, para la empresa. Un tipo que no cumpla con las normas de seguridad es un peligro, un riesgo en mi empresa. Entonces, las obligaciones y las responsabilidades. El empleador tiene unas obligaciones, ¿cierto?
él es el encargado de la política de integración de todas las decisiones gerenciales, o sea, él es el que toma las decisiones del alto nivel. Tiene sus responsabilidades, tiene que rendir cuentas acerca del sistema de gestión, ¿cierto? No me va a rendir cuentas a mí, pero él tiene que rendir cuentas ante las autoridades. En el caso de que el Ministerio de Trabajo lo requiera, él tiene que rendirle cuentas al ministerio, al inspector o a la Oficina de Investigaciones Especiales del Ministerio. Bueno, en fin, él tiene que rendir las cuentas a las autoridades o a las personas que lo requieren. Tiene que aportar los recursos para yo poder desempeñar y desarrollar mi plan de trabajo anual. Tiene que cumplir con la normatividad legal. ¿Cuál es la normatividad legal? Tener un sistema de gestión en la empresa, hacer los pagos de la seguridad social de los trabajadores, hacerle los pagos de las nóminas de los trabajadores. Él tiene que cumplir con todas las normas legales que hay en Colombia. Tiene que adelantar todas las gestiones que tiendan a evitar los peligros y a desarrollar todos los programas de promoción y prevención. ¿Sí? Porque yo le puedo decir al dueño de la empresa, al gerente, ¿cierto? A la alta administración, hombre, yo tengo que hacer o prevenir esos peligros que hay. Esa pared se va a caer, el techo se va a derrumbar, esa máquina se puede estallar, esos cilindros de gas son un peligro donde están. Entonces él tiene que gestionar todo lo referente a esos peligros, pero también tiene que gestionar todo lo que son los programas de promoción y prevención. O sea, tiene que darme a mí las facilidades para yo poder hacer mi trabajo. Y tiene que incentivar la participación de los trabajadores. Si, por ejemplo, en mi empresa, yo voy a hacer un programa de pausas activas, por ejemplo, o voy a hacer un simulacro de evacuación o un simulacro de primeros auxilios, y yo invito a toda la gente y no va nadie. ¿Y por qué no fue? No, porque fue que el jefe no me dio permiso. No, lo que pasa es que cuando yo voy a hacer las pausas activas, el tipo llega a gritarme y que no le haga perder tiempo a la gente. Entonces, lógicamente que el tipo tiene que él mismo incentivar a todos los trabajadores para que participen, para que sean parte activa del sistema de gestión, para que sean parte de todos los programas de promoción y prevención, para que sean parte activa dentro del sistema de gestión de la empresa. Pero nosotros vamos a ver que también existen unas responsabilidades y unas obligaciones por parte de la ARL. La administradora de riesgos laborales debe capacitar, no es que si quiere, no es que si ellos tienen tiempo, es que ellos tienen que capacitar al personal del COPAS. La ARL que tenga la empresa debe capacitar a todos los integrantes del COPAS, ¿cierto? Y la ARL tiene que darme una asesoría y una asistencia técnica a mí, para que yo pueda implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Deben de asesorarme, deben de asistirme. ¿Cómo tengo yo que implementar el sistema de gestión? Ojo con lo que yo estoy diciendo. Implementar, no crear, no elaborar, no hacer el sistema de gestión. El sistema de gestión no lo hacen ustedes. Lo hace un profesional, que es el que tiene que hacerlo. Es el responsable de esa vaina. Ustedes lo único que tienen que hacer es implementarlo. Cogerlo, que esté hasta acá, y entonces voy a poner en ejecución todo lo que dice acá. Lo voy a poner a implementar, lo voy a poner a funcionar. Ahora, si la empresa donde ustedes van a trabajar, muchachos, es de menos de 10 trabajadores, o sea, una microempresa, y está dentro de la categoría de riesgo 1, 2 o 3, una pequeña empresa, ¿sí? Una fábrica de empanadas, por ejemplo, ustedes sí pueden hacer el sistema de gestión. Porque vamos a ver, nos van a enseñar los compañeros el martes, que la 312 nos dice efectivamente quiénes pueden
diseñar un sistema de gestión en una microempresa. Ahí sí pueden ustedes, porque es una empresa de menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 o 3, entonces ustedes sí pueden hacerlo. Pueden elaborarlo, pueden implementarlo, ustedes mismos. Pero siempre van a contar con la asesoría y la asistencia técnica de la ARL. O sea, llamar a la ARL, a la pelada de la ARL, que no únicamente venga a traerme lapiceros, sino que venga también a asesorarme y asistirme en la implementación o en la elaboración de mi sistema de gestión. ¿Oyeron, chinos? Y entonces vamos a ver la responsabilidad de los trabajadores. Todos tienen responsabilidades en la empresa. El empleador, la ARL y los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de los trabajadores dentro de mi empresa? No solo venir a trabajar y cumplir con un horario de trabajo y unas metas de producción, no. Ellos tienen unas responsabilidades respecto del sistema de gestión de la empresa. Entonces, lo primero que ellos tienen que hacer es preocuparse por cuidar su salud. Ellos mismos tienen que preocuparse por cuidar su salud. Si nosotros recordamos las fotos que yo le puse la clase pasada, donde yo les mostraba unas condiciones de, por ejemplo, el que tenía la rasta, que se había puesto el casco en la punta de la rasta, quiere decir que ese tipo no está preocupándose, él no está cuidando su salud en la empresa, ¿cierto? Otra responsabilidad del trabajador es informar su estado de salud. Si, por ejemplo, el tipo se siente enfermo, ¿cierto? O tiene una situación que amerite que él no puede trabajar o no puede desempeñar su función, él debe de informarla. Estoy enfermo, me duele el estómago, tengo un dolor en la columna, estoy muy triste porque me murió mi mamá. Ese trabajador en esas condiciones es un riesgo para la empresa, porque él no va a estar en el 100% de su concentración en su trabajo. El tipo que está triste, apesadumbrado y echado a la pena es un riesgo, porque ese no va a tener la concentración para hacer el trabajo y se me puede accidentar. Entonces es responsabilidad del trabajador informar su estado de salud. Es responsabilidad igualmente del trabajador cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Usar los elementos de protección personal, ¿cierto? No va a realizar maniobras indebidas dentro del lugar de trabajo, como que por ejemplo el tipo le dio por meterle la mano a la máquina, como por a ver qué se siente. O sea, debe cumplir las normas. Debe informar todos los peligros que él vea en su lugar de trabajo o en la empresa. Pueda que yo trabaje manejando esta máquina o este computador acá, pero si en algún momento yo voy al baño, ¿cierto? Y veo que en el baño hay una fuga de agua, que cualquiera se puede resbalar, yo tengo la obligación de informar. Es mi obligación informarlo. O sea, informar todos los peligros. Debe de participar en todas las capacitaciones que se dispongan dentro de la empresa, sean para el sistema de gestión o sean capacitaciones de otro tipo. El trabajador tiene que participar obligatoriamente en esas capacitaciones, ¿cierto? Y igualmente debe aportar al cumplimiento de objetivos. O sea, el tipo debe comprometerse también para que todos los planes que está haciendo usted como encargado del sistema de gestión cumplan con el objetivo, o sea, que se comprometa, ¿cierto? Porque si yo voy a hacer una actividad y el tipo no está comprometido, o sea, no le mete la ficha a la vaina, entonces no vamos a poder cumplir el objetivo. Él tiene que aportar, tiene que poner de su parte. Póngase la camiseta, mi hermano, y vamos a trabajar en esta vaina nosotros los dos. ¿Listo?
Veamos si hemos hablado de una vaina que se llama el copaz. ¿Sí? Ya nosotros sabemos qué es el copaz, ¿cierto? Mucho silencio. Me preocupan esos silencios como tan prolongados. Me asustan esos silencios cuando uno hace una pregunta. Y la verdad, me preocupan. Me preocupa yo como director, como decano del programa, me preocupa que unos conceptos tan básicos todavía nosotros estemos patinando acerca de eso. Triste. ¿Qué es el copaz, John? No. Dayana, ¿qué es el copaz? Nada. Valentina, ¿qué es el copaz? Es un comité paritario de seguridad y salud del trabajo. Bueno, sí, es Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué yo le digo que es paritario? No, profe, ni idea. No lo tenía. No lo tienen en referencia. ¿Ustedes vieron eso con la profe Liz? ¿O es que me estoy adelantando mucho? Pero si es que esto es una vaina básica. ¿Ah? Bueno, muchachos. Preocupante la vaina. Bueno. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, lógicamente, está por allá en la resolución 2013, ¿cierto? Es lo que nosotros tenemos que mirar y saber que en esa resolución es la que nos va a hablar acerca del Comité Paritario. Pero ¿por qué nosotros decimos que es paritario? Porque resulta que cuando nosotros decimos que hay paridad, tiene que ser igual parte o conformarse por una parte igual, ¿cierto? Y cuando nosotros decimos que es paritario, quiere decir que tiene que estar la participación tanto de personal de la empresa administrativo como personal de los trabajadores. O sea, una parte igual de personal administrativo de la empresa y una parte igual de los trabajadores, o sea, una representación. ¿Y cómo vamos nosotros a escoger a los que conforman el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Cierto? Vamos a hacer unas elecciones, vamos a convocar a hacer unas elecciones para invitar a la gente a que participe y se haga parte del Comité Paritario de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces yo voy a convocar a todos los trabajadores, hágase parte del comité, inscríbase, no sé qué más vaina, ta, 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 ta. Y de esos, entonces vamos a escoger de acuerdo a la cantidad de trabajadores de mi empresa. ¿Sí? Entonces yo voy a escoger igual número. Si voy a escoger o si se escogen 3 representantes de los trabajadores, igual la empresa debe designar de la parte directiva o de la parte administrativa 3 que van a representar la parte directiva administrativa de la empresa y 3 de los trabajadores, ¿cierto? Por eso se llama paritario, quiere decir partes iguales. ¿Mm? Y van a trabajar sobre qué, sobre todo lo que son o que tiene que ver con políticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Mm? Entonces, cuando, perdónenme muchachos que me están llamando de la universidad un momentico. Aló. Hola, ¿cómo? Entonces,
ya habíamos tenido claro que el comité paritario es el que conforman partes iguales tanto de la empresa como de los trabajadores, por eso se llama paritario. Y tenemos claro que ese comité va a trabajar o va a tener que ver sobre todo lo que hace relación a las políticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿De en serio, Chino, ustedes no han visto esto con Liz? ¿Qué pasó, John? Sí, creo que sí lo hemos visto, lo que pasa es que parece que no lo recordamos. ¿No lo recuerdan? Sí, o sea, porque digamos que cuando la profe nos dio el concepto, nos lo dio así como se lo dijo Valentina, pero tampoco ninguno, por lo menos yo no busqué lo que significaba la palabra. Y pues ella nos decía que también el COPAS era el también que se encargaba de la vigilancia de que todo marchara bien. Bueno, muchachos, listo. Ya seguimos con el comité paritario, ya seguimos aclarando conceptos. Vamos a hacer un repaso porque es que para mí la verdad es preocupante que ustedes tengan estos vacíos en cuanto a las normas y seguir yo adelante con mi tema cuando ustedes tienen esos vacíos, pues lo único que nos va a hacer es retrasarnos. Muchachos. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, Patricia. Un momento, muchachos, vamos a escuchar a la coordinadora de los programas técnicos laborales de la Institución Universitaria de Colombia, que nos va a dar una información y ya seguimos, porque ahorita me toca adecuar mi tema al comité paritario, porque hay mucho vacío, la verdad me preocupa. Patricia, sigue, por favor. Bueno, gracias, profe, gracias. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está todo? Bien, gracias. Bien, sí, señora. Bien, chicos. Bueno, chicos, me alegro. Chicos, paso por acá para informarles pues que la universidad está comenzando todo lo que es su proceso de pólizas estudiantiles. Estas pólizas estudiantiles, pues para todo lo que es estudios superiores o técnicos laborales, lo que sea el caso, pues se le exige a la universidad que el estudiante pues esté amparado mediante esta póliza estudiantil, bien sea por alguna eventualidad que surja dentro de las instalaciones, o hay oportunidades donde el profesor, el docente, les dice, les organiza una salida o una actividad. Entonces, lo primero que les va a exigir bienestar universitario es esa póliza. Y pues el profe acá, que es el director de esa sede, pues me puede corregir si es así. Bueno, ¿dónde van a gestionar o diligenciar todo ese proceso? Ustedes van a ingresar a la página www.udc. Pero no me robe tanta cámara. www.udcvirtual.com, van a ingresar a información general, luego vuelven a ingresar a información general y allí van a encontrar ese instructivo para diligenciar ese proceso. Acá les acabo de copiar en el chat el enlace que los lleva directo a ese instructivo. Este proceso inicia el 23 de junio con la recopilación de la información, luego vuelven a verificar de que todo esté bien mediante unos listados y esa póliza pues iba a tener un recaudo, iba a ser un recaudo de 10.000 pesos, que es el costo de esa póliza por una duración de un año. Básicamente pues es lo que dura el programa. Entonces, bueno chicos, lo importante es que tengan conocimiento de eso, que no se les vayan a pasar esa fecha, pues porque cada actividad ya tiene sus fechas establecidas. Entonces, allí pues van a encontrar todos los correos y todo, a donde ustedes si tienen alguna inquietud pueden hacerlo llegar. ¿Vale? Sí, señora. Muchas gracias. Listo, Bueno, gracias, chicos. Patricia. Bueno, gracias. Muy amable, gracias por la Que información. esté muy bien, hasta luego. Bueno, mujer. Hasta luego. Entonces, sigamos con nuestro COPAS. Más adelante vamos a tener una clase de COPAS. Profe, qué pena, yo Dime. ya encontré la definición, todo lo del COPAS. Todo encontraste toda la definición de COPAS. Pues dice que pues sí, es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, es paritario porque está constituido por trabajadores y empleados, o sea, las dos partes iguales. Sí. Todos tienen derecho a participar activamente en el COPAS. Los trabajadores elegirán a su representante, pues dura 2 años el representante y puede ser reelegido para el siguiente año. Listo. Sí, básicamente el COPAS es una representación que van a tener
tanto los trabajadores de la empresa, los trabajadores, llamémoslos los de la planta, y los administrativos de la empresa, ¿cierto? Pero los miembros de ese COPAS se escogen de acuerdo al número de trabajadores de la empresa, ¿cierto? Si la empresa tiene 200, 300 trabajadores, pues la empresa va a escoger más o menos 5, 8 miembros de la planta, y entonces pues, igual número tendrán que escoger los administrativos. Pero los que van a representar a los trabajadores en el comité paritario tienen que estar vinculados a la empresa mediante un contrato de trabajo. Es necesario que primero tienen que tener su contrato de trabajo. Si no tienen un contrato de trabajo, pues lógicamente que no van a poder ser parte del COPAS porque pues no están vinculados a la empresa mediante un trabajo. Por ejemplo, si una empresa tiene 3 trabajadores por contrato o 3 trabajadores directos y tiene 50 contratistas, entonces los que son trabajadores directos de la empresa no son sino 3 que tienen contrato. Los otros son contratistas. Los otros no están trabajando mediante la vinculación directa con la empresa. Entonces, ahí no habría COPAS. Ahí habría un vigía, ¿cierto? Porque no son sino 3 trabajadores. Y la norma de la 312 me dice que si son menos de 10 trabajadores, perdón, de la 2013, si son menos de 10 trabajadores, la empresa debe tener su vigía de seguridad, no COPAS. Entonces, básicamente eso. Por ahorita vamos a cuadrar una clasecita de COPAS más adelante, y entonces vamos a mirar el COPAS, cómo se elige el COPAS, quiénes pueden ser parte del COPAS, cuáles son las funciones del COPAS, todas esas cuestiones, porque pues vamos a trabajarlo aparte porque pues está en una norma y nosotros estamos viendo las normas, o sea, el marco legal del sistema de gestión. Esta clase es del marco legal. Todo lo que yo le estoy hablando es lo que está en la ley, en lo que está en las normas, en los decretos, en las leyes. Eso es el marco legal. Cuando hablamos de investigación de accidentes, nosotros vimos que eso estaba en una normatividad y yo les hablé muy claramente y les dije que eso estaba establecido en la 14. ¿Recuerden ustedes cuál norma les dije? Ojo, muchachos, anoten esa normatividad. Lo de investigación de accidentes está en la resolución 1401 del 2007. ¿Cómo se debe investigar un accidente de trabajo? ¿Quién debe investigarlo? ¿Qué procedimiento se debe adelantar? Entonces eso está en una norma legal, que es lo que yo estoy explicándoles a ustedes. ¿Por qué? Porque esa 1401 también hace parte de nuestro sistema de gestión. También tiene que ir incluido dentro de nuestro sistema de gestión. Preocupante la vaina. Bueno, entonces, veamos que el empleador tiene unas funciones, las funciones del COPAS. El empleador debe informar al COPAS o al vigía los resultados de todas las evaluaciones que se realicen en la empresa, no solo de las evaluaciones ambientales, sino de todas las evaluaciones que se realicen en la empresa. Entonces, él tiene que sentar a los miembros del COPAS o al vigía y darles los resultados de las evaluaciones. Me perdonan que ahí me quedó un error en la diapositiva, pero es básicamente reunirlos para decirles el resultado de esa evaluación, ¿cierto? El COPAS revisa una vez al año si el programa de capacitación que yo hice en mi empresa, que usted hizo en su empresa, se está cumpliendo y cómo va y si se han cumplido los objetivos y si se ha ceñido de acuerdo al plan que yo desarrollé para ese año. El COPAS me puede decir en cualquier momento, llamarme y decirme, venga mi amigo, déjeme ver el programa de capacitación, venga para acá CISO, venga para acá John, Xiomara, Carmen, vengan para acá que ustedes son los CISOs. Ustedes están cumpliendo el programa de capacitación, déjenme ver cómo va el programa de capacitación. Ustedes sí han cumplido con ese programa, eso es función del COPAS y el COPAS me puede estar molestando la vida cada rato. Otra función del COPAS es que en los procesos de gestión de cambio, ¿cierto?, que adopta el empleador,
El COPAS debe adoptar medidas de prevención y de control, ¿cierto? Y participar en cuanto a lo que es la actualización del plan anual de trabajo, ¿sí? Si yo veo que de pronto, o el COPAS debe de pronto, que el plan anual de capacitación no está cumpliendo con el objetivo, o que es necesario actualizarlo, modificarlo, o meterle otras capacitaciones más, o hacer énfasis en otras capacitaciones más, ¿cierto? Si yo veo que en la empresa, o el COPAS se da cuenta que en la empresa han habido muchos accidentes, ¿cierto? O que ha habido mucho desconocimiento de unas normatividades, entonces el COPAS dice, metámosle otra capacitación más a esto, cambiémosle esto, metámoslo acá, porque esa es función del COPAS. También el COPAS me puede sugerir esas modificaciones. También él me puede ayudar en la actualización de ese plan de trabajo, ¿sí? El COPAS junto con el empleador, con el dueño de la empresa, van a hacer los procesos de auditoría anual. O sea, ellos son los que van a ponerse de acuerdo cuándo me van a hacer una auditoría a mí, a usted, para ver si su trabajo está sirviendo, para ver si usted como CISO en la empresa está funcionando o no. Entonces el COPAS se reúne con el jefe, con el dueño de la empresa, con el empleador y dicen, listo, vamos a hacer un plan de auditoría anual. Le vamos a hacer una auditoría interna, ¿cierto? Al CISO, o le vamos a hacer una auditoría externa, ¿sí? Al CISO, a ver si este tipo está funcionando, a ver si Carmen está funcionando, si John, si Dayana, si todos los que están en esta clase como CISOs están funcionando en sus empresas. Entonces, lógicamente que si le van a hacer una auditoría interna, esos tipos que le van a hacer la auditoría tienen que tener o estar certificados como auditores para poderle hacer la auditoría, interna o externa, ¿cierto? Tendrán que tener su certificación, ¿cierto? Otra función del COPAS es que los resultados que haga los resultados de las revisiones que hizo la alta dirección, ¿sí? Los resultados de las revisiones que hizo la alta dirección los comunica al COPAS o al vigía. Entonces la alta dirección va a hacer una revisión del sistema de gestión que yo estoy aplicando en la empresa. Y el tipo va a decir, hombre, yo le hice una revisión a su trabajo con referente al sistema de gestión y resulta que he encontrado unas fallas o he encontrado unas inconformidades. Entonces llama al COPAS y lo llama a usted y le va a comunicar los resultados de la revisión que él hizo. O sea, le va a jalar las orejas a usted delante de la gente del COPAS. Otra función del COPAS, ¿sí? El COPAS le va a estar informando a todos los trabajadores el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión. El sistema de gestión está conformado por unas etapas de cumplimiento. Entonces el COPAS va a estar llevándole la información a todos los trabajadores de la empresa y le va a decir si le dimos cumplimiento a esa etapa o no le dimos cumplimiento a esa etapa. O sea, el COPAS es el que va a estar casi haciéndonos una auditoría permanente. El COPAS es el que va a estar molestándonos la vida a nosotros para saber si efectivamente estamos trabajando, si nuestro sistema de gestión es efectivo. Esa es la actividad que va a adelantar el COPAS, ¿cierto? Entonces, miremos ahora las disposiciones finales de que nos habla el artículo 2.2.4.6.35 de nuestra 1072. En cuanto a lo que se refiere, la 1072 hace una obligatoriedad acerca de la capacitación, ¿cierto? Y ahí es donde yo vuelvo y les digo a ustedes y les insisto una vez más, desde el comienzo del módulo, muchachos, les dije que había que hacer el curso básico de 50 horas y que
y va a tener muy en cuenta los que hagan el curso básico de 50 horas. Con el otro curso que yo le dicté clase, el módulo anterior, el módulo hace 2 módulos, 3 módulos, con ellos nos pusimos en la tarea de hacer el curso básico de 50 horas. Y hasta que ellos no hicieron el curso básico y no me mostraron el certificado, no dejé de molestarles la vida. Entonces con ustedes voy a hacer igual. Voy a que ustedes hagan el curso básico de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo. Voy a empezar a tomar contacto con la empresa, ¿cierto? Para que ustedes se inscriban y hagan su curso básico de 50 horas. Oído, muchachos, la ley dice que es obligatorio, obligatorio. Si ustedes no tienen ese curso básico de 50 horas, cuando terminen la carrera en la universidad y lleven su diploma de universitaria, difícil los van a contratar si no tienen el curso básico de 50 horas. Le van a exigir no solo su diploma de capacitación que le da a usted la idoneidad, sino el curso básico de 50 horas. Ese curso básico lo dictan muchas aseguradoras y no cobran un peso. Lo cobra el SENA y no cobra un peso. ¿Sí? Lo dicta una empresa que es la que yo voy a gestionarles a ustedes, MIPYMES, Unipymes, para que ustedes hagan el curso. Los compañeros de ustedes que ya se van a graduar, ellos lo hicieron en Unipymes, ¿cierto? No nos costó un peso. Yo los inscribí, yo hice el contacto con ellos, voy a volver a retomar el contacto con ellos. Y así como yo les dije la vez pasada a ustedes, porque quiero dejar la constancia de que yo les dije a ustedes que hicieran unos cursos gratis, que hicieran unas capacitaciones gratis que les estaban dictando en Alcotrans, que yo les dije que hicieran un cursito básico sobre esto, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esos cursitos son buenos, muchachos, no valen nada. Ustedes lo único que van a hacer es inscribirse. Ya tenemos el contacto porque yo ya hice el contacto con Alcotrans. Lo único que ustedes tienen que hacer es inscribirse. Hacen un cursito de que dura 20 minutos, 25 minutos y les dan su certificado. Y cuando ustedes lleguen a buscar trabajo, lleven el diploma de universitaria, el curso básico de 50 horas y un cursito que ustedes hicieron sobre un tema. Eso les va a servir hartísimo a ustedes. ¿Oyeron, muchachos? Discúlpenme un momentico. Voy a contestar acá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. Bueno, muchachos, entonces, ese curso básico de 50 horas es obligatorio y está mandado por la ley. No es porque el profesor Milton quiera, no es porque como eres el decano se le dio la gana, no. Es que la ley manda que ustedes tienen que hacer una capacitación en un curso básico de 50 horas. Entonces, estamos apenas a tiempo para hacerlo, para tener nuestro curso básico de 50 horas. Ese curso básico que ustedes hacen ahora en el 2020 va a tener una vigencia más o menos como hasta el 2023. ¿Sí? O sea, va a tener una vigencia de 3 años. Y es necesario y es obligatorio que ustedes lo hagan. El artículo 2.2.4.6.36 nos habla de unas sanciones, ¿cierto? Y dice que será sancionado, de acuerdo como lo dispone el decreto 1295, ¿sí? Y la ley 1562, con multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales, ¿cierto? O se puede ordenar la suspensión de actividades de una empresa hasta por 120 días o el cierre definitivo de la empresa, ¿cierto? Cuando la empresa no tenga el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o cuando teniéndolo no lo apliquen
ni lo pongan en funcionamiento. Entonces, démonos cuenta lo importante que es el sistema de gestión en una empresa. No solo importante tenerlo, sino importante tenerlo funcionando. Porque si ustedes, que son los encargados de poner a funcionar el sistema de gestión, no lo hacen, entonces le van a acarrear a la empresa donde ustedes están trabajando multas, cierres temporales o cierres definitivos. Entonces, por eso, muchachos, es importante llegar nosotros a la empresa. Vuelvo y les digo, cuando ustedes lleguen a su empresa, a trabajar en la empresa que los contrató, lo primero que tienen es que mirar si hay un sistema de gestión. Si no hay un sistema de gestión, entonces empezar a molestar a la alta dirección. Señor, necesitamos el sistema de gestión. Si ustedes no lo pueden hacer porque la empresa tiene más de 10 trabajadores, ustedes no lo pueden hacer. Si la empresa tiene más de 10, ustedes sí lo pueden hacer. Pero si la empresa tiene más de 10 trabajadores, entonces ustedes van a empezar a molestar a la alta dirección. Necesitamos el sistema de gestión, necesitamos el sistema de gestión, necesitamos el sistema, y entonces les van a elaborar el sistema de gestión. Van a contratar un tipo que va a hacer el sistema de gestión y ustedes son los encargados de ponerlo a funcionar, de ponerlo a correr, de poner esa vaina a que se desarrolle, porque para eso los contratan a ustedes las empresas, para que desarrollen el sistema de gestión. Entonces, miremos que no solo hace la ley la obligatoriedad que ustedes tienen que estar capacitados, no solo con las clases y con el diploma que le da la institución, sino que tienen que hacer un curso básico de 50 horas. A todo el mundo, viejo, a todo el mundo. Sino uno que ya está en esta vaina con maestría y tiene que hacer el curso básico de 50 horas, ¿sí? Tanto técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, todo el mundo tiene que hacer el curso básico de 50 horas, porque miremos que la norma dice acá que es una capacitación obligatoria para todo el que sea responsable de ejecutar un sistema de gestión en una empresa. Entonces, aquí no dice los técnicos de universitaria, ahí no dice. Ni dice los tecnólogos del SENA, nada de esa dice. Todo el que sea responsable de un sistema de gestión tiene que hacer una capacitación obligatoria de 50 horas, un curso básico. Entonces, nos tocó ir a hacer el curso básico de 50 horas. Voy a adelantar las gestiones, muchachos y compañeras, para que ustedes hagan ese curso básico. Y al finalizar el curso, el módulo, tendrán que mostrarme el certificado, porque eso es máximo. Cuando terminen no este módulo, sino el otro que sigue, les doy un plazo máximo que me muestren el certificado del curso básico, ¿cierto? Creo que con Unipymes es inmediato. Ustedes hacen el curso, se sientan un rato, le hacen el curso y les sale inmediatamente su certificado. Lo único que ustedes tienen que hacer que es, hombre, pongan cuidado en las clases. Pero si ustedes van a hacer el curso básico de 50 horas, primero tenemos que hacer un repaso de toda esta vaina, porque yo los veo, de verdad, los veo patinar mucho, muchachos. Y si fallamos en unos conceptos tan elementales, vamos a fallar más adelante en esto. Y me voy a proponer yo, mientras yo esté como director del programa, mientras esté como docente de ustedes, a que ustedes aprendan esto. El objetivo conmigo es aprender, ¿cierto? Listo, muchachos. Hemos terminado la clase referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pasamos a las preguntas, muchachos. Preguntas. ¿Qué dudas tienen ustedes? Cuéntenme en qué dudas tienen ustedes. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, si llegamos a una empresa y el sistema de gestión es de por ahí de 4 años, no sirve, ¿cierto? O sea, debe ser por lo menos de 1 año actualizado. Sí, si ustedes llegan a una empresa y encuentran que el sistema de gestión hace 4 años que está, pero no lo han actualizado, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes?
Pedir A que lo ver, actualice. nosotros vamos a tener en cuenta unas consideraciones. Vamos a tener en cuenta el tamaño de la empresa y el nivel de riesgo. ¿Sí? Si la empresa es una gran empresa y el nivel de riesgo es 4 o 5, lógicamente que el sistema me va a seguir funcionando, me va a servir, ¿cierto? Pero si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, menos de 10, y el riesgo 4 o 5, también me va a servir. No hay necesidad. Perdón. Espere que estoy enredado. Si la empresa es de riesgo 4 o 5 y tiene más de 50 trabajadores o menos de 10, tengo que contratar quien me elabore el sistema de gestión. O sea, hay que volverlo a elaborar porque ya está muy viejo. El riesgo es muy alto, ¿cierto? Ustedes no lo pueden hacer por la categoría de riesgo. Estamos hablando de una empresa que es riesgo 4 o 5, que es lo máximo que puede haber en categoría de riesgo. Entonces, así sean 2 o 3 trabajadores, ustedes no lo pueden elaborar por la categoría del riesgo, ¿cierto? El nivel de riesgo. Entonces, no lo pueden elaborar ustedes, muchachos. Y ese sistema que lleva ya 4 años, como dice la compañera, tienen que contratar un profesional especialista que haga el sistema de gestión, ¿cierto? Las demás empresas que tengan categoría de riesgo 1, 2 o 3 no tienen que cambiarlo, tendrán que actualizarlo, pero no cambiarlo, ¿sí? Ahora, si la empresa es de menos de 10 trabajadores, por ejemplo, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? Nicole. Nicole. Por ejemplo, Nicole, usted llega a una empresa y en la empresa hay menos de 10 trabajadores, ¿cierto? Categoría de riesgo 1, 2 o 3, usted lo puede hacer porque usted está facultada para hacerlo, ¿cierto? La ley lo permite que usted lo haga. Pero siempre y cuando la empresa sea de menos de 10 trabajadores, categoría de riesgo 1, 2 o 3, usted lo puede hacer. ¿Sí? Si es de más de 10 trabajadores, categoría de riesgo 1, 2 o 3, tendrá que hacerlo un profesional, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden hacer siempre y cuando sean empresas de menos de 10 trabajadores. ¿Está clara la pregunta de Nicole? Sí, señor. ¿Alguien más tiene una duda acerca de lo que hablamos hoy? Nada. No. Bueno, muchachos. Profe, yo sí quería saber si lo de las clases y las presentaciones en la plataforma. Las clases ya están las presentaciones están en la plataforma. Las clases, yo les prometo que se las subo este fin de semana para que nos veamos nosotros ahí en la plataforma, en las grabaciones. ¿Sí? Sí, profe, es que eso es una ayuda también porque uno, pues cuando las tiene, va repasando. Entonces, Listo, es Xiomara. muy bueno. Listo, yo le prometo que este fin de semana no me voy a sanpedrear y me dedico a subirle las grabaciones. ¿Soy yo? Bueno, entonces. Listo, muchachos, tengan buen día, muchos juicios, se cuidan del coronavirus y nos vemos el martes. Hoy es viernes, ¿no? Sí, señor. Exacto, nos vemos el martes. El martes nos vemos con exposiciones. Yo he de ver esas exposiciones de estos pelados. Mejor dicho, van a debutar en YouTube. Chao, muchachos, se portan bien. Felicidades, muchas gracias por venir a clase. Chao, profe, Pórtense gracias. bien. Chao, chao, hermana Camila. Carmen. Chao, chao. Carmen, profe. Eso, Carmen. Chao, felicidades. Bendiciones para todos. Chao, muchachos. Chao, profe.